Es clasificación A, apto para todo público. Oiga usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves para entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha. Quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Buenas noches, bienvenidos a Claves. Yo soy Ana Lilia Pérez y me acompañan en la mesa Adriel Rodríguez Curi y Rafael Barajas. Hoy tenemos un tema de enorme importancia para nuestro país, el Mencho, anatomía de una captura. El líder del cártel criminal con mayor expansión en nuestro país fue abatido en un operativo muy impresionante que realizaron las Fuerzas Armadas durante el fin de semana. De este tema vamos a hablar, pero antes veamos esta cápsula. El pasado domingo 22 de febrero, el espacio público y las redes digitales se inundaron de reportes sobre una movilización de gran magnitud. Estos disturbios fueron el correlato inmediato de una operación de inteligencia militar de alto nivel, ejecutada por el Ejército con el respaldo de la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR. El objetivo central fue Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Según los informes oficiales, el líder delictivo falleció durante su traslado a la Ciudad de México tras ser capturado en un enfrentamiento de alto impacto. El costo humano de la operación fue considerable, registrándose el deceso de 25 miembros de las fuerzas federales y aproximadamente 30 integrantes de la organización criminal. Como onda expansiva del operativo, se destacaron altercados y bloqueos en diversas arterias viales y centros urbanos del país. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, se contabilizaron 252 bloqueos en total, de los cuales 85 ocurrieron en tramos federales. Si bien la violencia alcanzó estados como Guanajuato, Michoacán, Colima, Zacatecas y Tamaulipas, el epicentro fue indiscutiblemente Jalisco, donde se registraron 65 de estos eventos. En la conferencia matutina de este 23 de febrero, el Ejecutivo Federal informó que los bloqueos han sido desactivados, delineando la hoja de ruta que el Gabinete de Seguridad seguirá para intentar preservar la paz pública en las regiones afectadas. La captura y fallecimiento de El Mencho representa sin duda un punto de inflexión en la estrategia de combate al narcotráfico de la actual administración. No obstante, la magnitud de este evento, articulado bajo esquemas de cooperación de inteligencia con Estados Unidos, obliga a cuestionar el alcance real de estas intervenciones. Más allá del golpe simbólico a la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación, queda pendiente observar si este operativo logrará desarticular la estructura operativa del grupo o si al contrario funcionará como un catalizador para nuevas dinámicas de violencia. Finalmente, este acontecimiento pone sobre la mesa el fenómeno de la desinformación y la proliferación de fake news. En una coyuntura de alta tensión, hemos observado cómo el uso de la inteligencia artificial está impactando en la creación de escenarios y narrativas distorsionadas sobre los hechos. Cuando la seguridad de las personas está de por medio, la fabricación de contenidos sintéticos y manipulados no solo genera incertidumbre, sino que vuelve sumamente compleja la labor de verificación y la estabilidad social en las zonas de conflicto.
duda, la caída de Nemesio Ceguera significa uno de los logros más relevantes en materia de seguridad para nuestro país, de mucho impacto, dada la expansión que había logrado este líder criminal, no solo en muchas entidades, sino en más de 41 países, la presencia que logró gracias a sus alianzas criminales. Un operativo que destaca por el trabajo de inteligencia, un operativo donde las Fuerzas Armadas, pues, tienen uno de sus mayores logros al quitar esta cabeza visible de esta organización criminal. Ariel, un operativo que se realiza, ¿por qué en este momento? ¿Por qué con el alcance que está teniendo, la repercusión y el impacto positivo que está logrando, Ariel? Yo creo que hay, buenas noches, yo creo que hay muchísimas circunstancias, o varias circunstancias de mucho peso que confluyan para que haya sido justamente en estos días cuando se trata de capturar y muere este notable, digamos, directivo del crimen organizado. Está en el aire, en la discusión pública en México, la pregunta de por qué hasta ahora, es decir, por qué en 2026 y no en 2019 o 2020, qué sé yo. Yo diría que aquí hay que ser muy responsables cuando manejamos las fechas. Independientemente de toda contingencia que haya en una acción que tiene una naturaleza política, incluso histórica como esta, independientemente de esas contingencias, por ejemplo, la naturaleza del gobierno de Estados Unidos, que por supuesto que es un factor en esta coyuntura, por supuesto, sabemos quién gobierna Estados Unidos y cómo gobierna y qué tipo de relaciones tiene con el exterior. Pero independientemente de este factor, uno se preguntaría si una operación de la envergadura que vimos el domingo se podría haber establecido sin dos, yo llamaría retaguardias del gobierno mexicano y quizá en un sentido más amplio del Estado mexicano. Una es la acreditación de un compromiso del gobierno con la sociedad mexicana vía una serie de medidas que aparentemente o realmente no tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo esta noche. Es decir, desde la política del salario mínimo hasta las pensiones para las personas mayores y otra serie de medidas similares que acreditan la capacidad del gobierno para responder a necesidades urgentes. Esto en 2019, 2020 era incipiente y no sabíamos cuál es su destino. Hoy son instituciones realmente dentro de la vida pública mexicana. Por supuesto que el gobierno mexicano requiere de un respaldo de esa naturaleza para una aventura como la que vimos el domingo, donde el pronóstico siempre es reservado, nunca están garantizadas los resultados positivos. Y el otro asunto que me parece fundamental es la propia infraestructura jurídica y militar que obliga a este tipo de medidas extremas. Necesitábamos una Guardia Nacional asentada, necesitábamos una Guardia Nacional dentro del marco jurídico adecuado para emprender estas labores, necesitamos que el propio ejército mexicano tuviera esta infraestructura jurídica para poder responder a estos alegatos y necesitábamos una reestructuración de los servicios de inteligencia. De lo contrario, esto, haberlo hecho en otras fechas, sobre todo muy temprana durante el régimen del gobierno de López Obrador, hubiera sido un acto de irresponsabilidad absoluta que lo hubiera equiparado con lo que hizo Calderón en 2006, por ejemplo. Que se puso a pegarle al avispero. Mira, otra cosa que habría que agregar es que también cambió el andamiaje jurídico. Es decir, cambió todo el aparato legal. Ya nos había pasado con el propio Mencho, que en tiempos de Felipe Calderón lo detuvieron y lo soltaron, ¿no? Entonces, sí, el cambio del Poder Judicial también es parte de todas estas de todas estas transformaciones que permiten que el operativo sea exitoso. Pero hay una cosa que me llama la atención, porque tras el operativo hubo efectivamente una batalla mediática y comunicacional muy fuerte, ¿sí?, en la cual incluso las redes del narcotráfico utilizaron las redes sociales y todo lo que pudieron como parte de un aparato propagandístico de generación de horror, de generación del terror, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cómo es que un sector muy importante de la oposición se sumó a esta andanada, ¿no? Y ahora se está manejando la idea de que es la derrota de la estrategia que había planteado López Obrador desde hace tiempo del abrazos no balazos, ¿no? Y la verdad llama mucho la atención cómo manejan este discurso de una manera tan claramente maniquea. Cuando Andrés Manuel
utilizó la consigna de abrazos no balazos. Básicamente lo que planteó era una crítica al populismo penal de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y básicamente significaba un cambio de orientación en el combate a la delincuencia. Implicaba, entre otras cosas, atender las causas de la violencia, ¿no? Y no solamente la violencia como un fenómeno o como un producto aislado, ¿no? Que se podía combatir con más violencia. Entonces, por supuesto que sectores de la oposición utilizaron este término, esta consigna, de una manera muy simplista, diciendo, bueno, se trata nada más de una, es nada más un apoyo que tienen a los narcotraficantes, ya saludó a la mamá del Chapo, ya soltó a Ovidio Guzmán, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo es que la estrategia de combate a la inseguridad que se ha seguido en estos años ha sido eficaz y ha permitido, entre otras cosas, el abatimiento de los índices de violencia y de homicidios en el país. Hay que decir que el promedio diario de homicidios en el país bajó de 86.9 a 52.4 en 15 meses, y que fue una baja ininterrumpida. Y hay que decir también que la estrategia de López Obrador de abrazos no balazos no implicó que se quedaran cruzados de brazos. Hay más de los capos que se entregaron a Estados Unidos a inicios de febrero, de los 29 capos que se entregaron, la mayoría habían sido capturados en el sexenio de López Obrador. Sin duda, una reconfiguración de las instituciones del Estado mismo, las que se dan a partir de 2018, cuando el proyecto de gobierno del presidente López Obrador plantea precisamente robustecer las instituciones de un Estado que fue depauperado bajo el modelo neoliberal, y eso incluía también las instituciones sirviendo a intereses, poderes fácticos. Y me quiero regresar a esta parte que destacaban del papel del Poder Judicial, que tanto un Poder Judicial que fue corrupto fue cómplice también del crecimiento de las organizaciones criminales. En el caso específico del Cártel de Jalisco Nueva Generación, en el año 2022, si mal no recuerdo la fecha, bajo el gobierno del presidente López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera hace un anuncio de un operativo, el operativo Agave Azul, le llamaron, que fue el congelamiento de activos y de cuentas relacionadas precisamente con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Había un intercambio de información de aquellos activos que el Tesoro de Estados Unidos ha identificado desde el año 2015, ha estado identificando más de un centenar de empresas que sirven de fachada o para lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación. La Unidad de Inteligencia Financiera desarrolla este operativo, se anuncia el congelamiento de esas cuentas. ¿Y qué ocurrió al paso de los años? Que hubo jueces de diversas entidades que fueron descongelando esas cuentas y esos activos. Y me regreso al planteamiento que hacía Sariel de el operativo en estos momentos, donde hay un Poder Judicial también, que entonces debe responder en el mismo sentido que lo ha hecho las instituciones, las Fuerzas Armadas, las instituciones que desarrollaron este operativo, y que ahora requieren un Poder Judicial que aplique la ley, que no dé amparos a los narcotraficantes, que no se la pase descongelando cuentas que sirven para mecanismo de lavado de dinero. Eso es parte de lo que hemos tenido también. Sí, yo creo que esa es la gran prueba del nuevo Poder Judicial. Me parece que va a tener que ser más expedito y más transparente el enjuiciamiento de, no solamente, y esto es importantísimo, de los jefes de narcotráfico que están sobre el terreno y que incluso tienen una imagen pública, un fenotipo, yo diría, en este país que le encantan los fenotipos para distribuir responsabilidades y demás. Esto también va a llegar a los circuitos de lavado de dinero, de ocultamiento de dinero, de ocultamiento de operaciones. Y ahí es mucho más delicado porque ahí cambia el fenotipo. No sé si me explico. Ahí se está metiendo ya con un sector de la sociedad que no aparece ligado al crimen organizado, pero que por una lógica de funcionamiento del dinero sucio en una economía del tamaño de la mexicana,
requiere de complicidades en ciertos niveles, sobre todo de circulación de capitales. Vamos a ver cómo se comporta el Poder Judicial. Yo espero que sea capaz de juzgar también esto y castigar en su caso esta situación, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo se comportan los medios de comunicación, especialmente, no solamente las redes, sino los medios de comunicación establecidos, respecto a que empiezan a aparecer caras bonitas, ¿no?, involucradas con la circulación de dinero sucio. Esto es absolutamente crucial porque el mito del narcotráfico, que como todo mito tiene una parte de verdad, pero una parte que es falaz, aparece asociado necesariamente a una imagen física, o diría yo a un fenotipo, y cuando cambiamos de cassette, ahí empieza a complicarse la cosa, porque aparece otro tipo de personaje mexicano. No olvidemos que el capitalismo, el narcotráfico es exactamente un capitalismo extremo, es decir, un capitalismo sin regulación, que busca la ganancia, ¿no? Por supuesto que el capitalismo es el modo imperante en el mundo, trae bonanza en algunos casos, pero tiene que ser regulado, ¿no? Y vamos a ver si el Poder Judicial puede regular esas formas patológicas, digamos, de acumular dinero y distribuirlo. Yo coincido en esto, es una prueba para el Poder Judicial, un Poder Judicial renovado que tendrá uno de sus mayores retos en cómo procesan estos casos, pero cómo procesan también las complicidades, que es de lo que habla Ariel. El crimen organizado representa, grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, representan una imbricación entre los pues estos estereotipos, la persona que está armada, los que les gustan en estas series tan famosas de televisión y en Hollywood también, pero está esa otra parte, la de los circuitos financieros, la de delito de cuello blanco, la de los cómplices que han abastecido a estos grupos criminales de armamento. El Cártel de Jalisco Nueva Generación destacó también a nivel internacional por ser la organización criminal mejor armada. ¿De dónde llegan esas armas? De Estados Unidos, armas rusas, de Israel, armas chinas, armas israelíes. Hay una corresponsabilidad de todos esos mercados, esas economías criminales, Rafael. Sí, mira, entre otras cosas, tenemos que ver por qué floreció como floreció el narco en México en la era neoliberal. Y la verdad es que es multifactorial, pero todos los factores están ligados al modelo económico y a las lógicas dominantes del modelo. Una de las cosas que se planteaba el modelo económico neoliberal, primero era que todo era negocio. Entonces se privatizó absolutamente todo. Se privatizó el agua, en algunas zonas se privatizó el agua, se busca privatizar el petróleo, la luz, todo lo que... También se privatizó la violencia. También se privatizó, pues, bueno, la droga era un gran negocio, ¿no? Y si tú te fijas en cada área económica que era importante o que tenía relevancia en el país, se consolidaron monopolios. Era importante el maíz en México, se consolidó un monopolio del maíz. Era importante la telefonía en México, tenías un monopolio de la telefonía. Era importante la televisión, había un monopolio de la tele. Era importante el narco, hombre, se hizo un monopolio del narco fantástico en tiempos de Felipe Calderón, que era el Cártel de Sinaloa, que fue nuestra principal multinacional, era la gran transnacional de la nación, ¿no? Era una cosa muy impresionante. Y esto venía acompañado también de otra cosa que era muy fuerte, otro mandato neoliberal, que era el achicamiento del Estado. Entonces, el achicamiento del Estado con el manejo aunado a todo digamos, a este mercado libre de absolutamente todo, implicó, entre otras cosas, el crecimiento de un tipo de negocio criminal muy lucrativo. Porque entonces, apoyados en el tráfico de drogas, ¿no?, estos señores hicieron de la violencia le quitaron al Estado el monopolio de la violencia. Max Weber decía que el Estado debe de tener el monopolio de la violencia. Lo que hicieron estos señores es que se lo quitaron. Y al quitarle el monopolio de la violencia, sumieron al país en una espiral de crimen que no ha parado hasta nuestros días. Y entonces lo que estamos viendo es que esta espiral tiene fecha de inicio. Arranca el 12 de diciembre de 2006 con un operativo que se hace en Michoacán, y con ese operativo arranca la guerra contra las drogas. Entonces,
Y esto, por supuesto, estaba aderezado por el hecho de que las armas también son un negocio, y son un negocio lucrativo. Florecieron todos los negocios lucrativos. Imagínate, dentro de esta mezcla tienes como vecino Estados Unidos y se calcula que alrededor de 500,000 armas ingresaban de manera ilegal a México cada año, a lo largo de años y años y años. Se calcula que hoy tenemos cerca de 5 millones de armas que son ilegales. La mayoría están en manos del crimen organizado. Y me parece increíble que a estas alturas venga Estados Unidos a decirnos que los mexicanos somos bad hombres y que ellos detuvieron al Mencho. Es decir, la declaración de Trump es fantástica, ¿no? Es decir, es delirante, cuando es claro que esta operación también se puede hacer porque hay un trabajo de soberanía importante, porque el gobierno mexicano no soltó el control de la operación. Es ineludible referirnos a ese periodo histórico que tanto dolor generó en nuestro país, que es la que Felipe Calderón llamó la guerra contra las drogas, que no fue sino una serie de operativos mediante los cuales pretendía fallidamente legitimar su gobierno. No lo logró evidentemente, pero lo que sí ocurrió fueron desplazamientos forzados, personas tantos muertes, tanta violencia que se generó en nuestro país. Pero es importante que cuando analizamos un caso como el crecimiento que tuvo el Cártel Jalisco Nueva Generación, nos regresemos a ese periodo, porque fue en ese periodo que las organizaciones criminales mexicanas empezaron a diversificar sus delitos. El Cártel Jalisco Nueva Generación, que en sus orígenes comienza como un brazo armado del Cártel de Sinaloa, se hacían llamar los Matacetas, precisamente comenzó a imitar la estructura, la forma de organización, todos estos mercados criminales en que habían incurrido los Zetas. Toma esas dinámicas para imitarlas y para diversificarlas aún más, llevarlas a terrenos donde, por ejemplo, desarrollaron sistemas de fraudes hasta con los tiempos compartidos. En Nayarit, que por cierto, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es uno de los políticos a quien se vinculó directamente desde el Tesoro de Estados Unidos de haber recibido sobornos del Mencho, y que por eso permitió la expansión de este cártel en la Riviera Nayarita. Entonces, en ese periodo, lejos de disminuir la presencia de organizaciones criminales, los grupos se volvieron multinacionales del crimen. ¿Qué retos tiene nuestro país, Ariel, frente a esas multinacionales del crimen? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de instituciones necesitamos para hacer frente? Yo creo, a pesar de cierto espíritu luego que se respira en la opinión pública hipercrítico a las instituciones, a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, necesitamos una sofisticación de las Fuerzas Armadas. Eso es absolutamente necesario para un proyecto republicano y democrático que yo espero que sea el que esté vigente en estos momentos. Yo creo que desde los medios de comunicación y desde la academia hay muchos académicos que ya lo hacen así, pero debemos expandir nuestra sensibilidad respecto a lo que significa tener Fuerzas Armadas que sean leales a la República y a la democracia. Eso me parece que es fundamental y es un cambio de actitud que toca muchas más cosas, ¿no? Muchas más cosas. Pero en mayor nivel de concreción, el trabajo de inteligencia en general y sobre todo de inteligencia financiera, tiene que afinarse. No va a cambiar un hecho geopolítico absolutamente determinante para la política mexicana y para la economía mexicana y para todos los mexicanos, que es la frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos. No va a cambiar esa complementariedad que hay ya con la economía estadounidense. El año pasado subieron las exportaciones casi 6%, con aranceles o sin aranceles, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron, ¿no? Sí, esa es nuestra realidad. Bueno, a partir de esa realidad y a partir de un proyecto bien fincado en una idea de república, es decir, bien fincado en una idea de que la cosa es pública, y bien fincado en principios democráticos y de justicia social, tienen que afinarse mecanismos que son específicos del Estado. Una política militar correcta, una política policial correcta y una política de inteligencia también muy precisa. Que no nos dé miedo hablar de eso, porque eso lo necesita
la propia democracia mexicana. Y me parece que esta sofisticación de los grupos criminales, que pasaron de controlar rutas a controlar territorios, cosa que es relativamente nueva en el mapa. Antes les interesaba ver cómo pasaba la droga a Estados Unidos. Ahora les interesa ver cómo pasa la droga a Estados Unidos, pero también qué negocios hay en los caminitos de este país, ¿no? Es decir, extorsión, secuestro, trata de personas, fraudes, etcétera, ¿no? Entonces hay un corrimiento hacia una lógica del mercado que tiene que ver con el territorio. Necesitamos inteligencia. Yo espero que lo que hemos estado viendo últimamente es que el Estado se está reconsolidando. El achicamiento del Estado implicó el abandono del Estado de muchas de sus funciones, entre ellas la del monopolio de la violencia. Hoy en día el que el Estado esté recuperando todas esas funciones cambia, por supuesto, el panorama, incluso dentro del combate al narcotráfico. Yo recuerdo que hubo una época en la cual incluso los narcotraficantes cobraban impuestos, ¿no? Llegaban y no solamente que cobraban extorsión, no era el racketing nada más, sino que le decían a los empresarios, y tú págale los impuestos a Hacienda, es una cosa enloquecida, y ellos perseguían y castigaban a los ladrones menores y todo. Bueno, la reconsolidación del Estado reconfigura todo este territorio. Y por supuesto que esta reconfiguración del Estado tiene que ver, entre otras cosas, con qué tipo de Estado queremos restablecer. Queremos restablecer un estado de bienestar. El estado de bienestar sí efectivamente tiene que atender las causas, sí efectivamente tiene que hacer una base de tejido social, porque tú lo que tenías en la era neoliberal es que soltabas negocios criminales, que permitías que crecieran los negocios criminales, mantenías a la gente en pobreza y eso permitía que el narco se nutriera todo el tiempo de nueva gente, de nuevos cuadros. Las becas de bienestar, los programas sociales, etcétera, le quitan una buena parte de la base de apoyo al narco, ¿no? Claro. Entonces, son las cosas que por supuesto tenemos que ir planteándonos. Son el tipo de opciones que debe tener la ciudadanía, derechos garantizados, para que no se vea esa opción criminal como eso, como una opción que se rechace. Sí, eso. Claro. Pero se necesita garantizar esos derechos sociales, y esa es parte de la estrategia, esa es parte de ir a las causas, ir a la raíz. Es la razón de ser del abrazos no balazos. Sí, pero esta expresión se usa de manera tan tendenciosa, como de manera tendenciosa se utilizaron imágenes creadas con esta inteligencia artificial para crear una percepción absolutamente falsa. Y aquí tiene que ver la falta de responsabilidad que demostraron muchos medios de comunicación también. Pues, ¿cuál sería tu planteamiento, Ariel, para qué reto tiene las instituciones ante esto? Ciertamente la saga del Mencho llega a una culminación en un momento complejo para el país, donde además se están jugando otras cartas, quizás más positivas para el desarrollo de la República y de la democracia en México. Nos referimos a la reforma electoral. Con ese tema regresaremos en unos instantes. Súmate a la evolución de Televisión Mexiquense. Reafirmamos nuestro compromiso de acompañarte. Con información clara y confiable sobre el panorama estatal, nacional e internacional. De lunes a viernes. 6:30 horas. 13 horas. 15 horas. 19 horas. 23 horas. Lo hacemos con un enfoque objetivo, veraz y oportuno. Pensado para estar contigo y mantenerte bien informado a lo largo de toda tu jornada. Televisión Mexiquense, marca el ritmo. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México.
Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hoy le hago un llamado a todas las y a todos los que sentimos la llama de la justicia en nuestro corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta, México. No dejaré que en esta diligencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Esta evolución la haces tú, la hacen ellas, la hacen ellos, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era empieza aquí y empieza hoy. PAN, defendamos México. Escapa de la rutina y pon a volar tu imaginación con Sin Escape. Amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Sin Escape. Soy Rolando Martínez Ábalos. Un programa donde la pantalla grande nos abre las puertas de sus secretos más íntimos. Rolando Martínez nos presenta noticias exclusivas de los artistas del momento y los datos más relevantes en torno al séptimo arte. Sin Escape, domingo, 18:30 horas. Por Televisión Mexiquense. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gov.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Sin lugar a dudas, una de las luchas históricas del pueblo mexicano es la lucha por la democracia, por el sufragio efectivo. Y sobre este punto, pues tenemos en ciernes una reforma electoral en el país y para esto tenemos una cápsula introductoria. La presidenta Claudia Sheinbaum planteó como compromiso de campaña una reforma electoral, siendo uno de los proyectos más esperados de lo que va de su administración. Después de meses de foros y consultas públicas, la iniciativa, por lo que ha develado la presidenta y otros actores políticos, estará centrada en 3 pilares esenciales. Voto en el extranjero, tiempos de radio y televisión, inteligencia artificial, cómputos distritales, democracia participativa, no al nepotismo y no a la reelección. Ana Lilia, ¿qué opinas? Pues una de las propuestas más esperadas, una propuesta de reforma de gran calado que tiene puntos clave y puntos muy actuales. Estábamos comentando cómo en la actualidad está muy en boga hacer uso de inteligencia artificial para falsear la información. Así es. Y eso de sí es un riesgo. Pero eso también se convierte en un elemento que ensucia los procesos democráticos. Los puntos clave que yo veo, primero que venimos de una historia de un país donde los procesos electorales suelen ser muy costosos. Tenemos organismos electorales que duplican sus funciones, lo que significa mayor gasto público que no se justifica. Tenemos también partidos políticos que reciben demasiados recursos públicos. La propuesta de reforma plantea una reducción del 25% por lo menos de ese costo, que sería dinero público que se puede transferir en otros rubros, en rubros de mayor necesidad. Y lo que yo veo como una exigencia que se tenía desde hace muchos años y que se está contemplando es el voto en el extranjero, más la representación también que se contempla para las diputaciones, para personas que también viven en el extranjero. Creo que como de lo más novedoso que estamos planteando, se va a ir desengranando toda esta reforma, Ariel. Sí, yo creo que, los 10 puntos están ahí disponibles. Hay unos que pesan más o que pesan menos, según también al actor en el que toque, y esto lo vamos a ver sobre todo en su discusión en el Congreso. Yo diría que la elección, digamos, el acceso de los diputados por la vía proporcional al Congreso, que va a ser el mejor ubicado en la elección distrital, o los mejores ubicados en la elección distrital hasta completar la cuota de los 100, le quita mucha importancia a las direcciones nacionales de los partidos. Parte de la resistencia de los partidos, incluso los aliados con Morena, tiene que ver con que ellos ya no van a poder hacer la lista de los patricios que van a estar llevando adelante la política en el Congreso, sino que van a tener que salir a la calle, los que quieran estar en el Congreso, a lo mejor no a ganar, pero a tener un segundo lugar muy digno
que les permite el ingreso a la Cámara de Diputados, incluso un tercer lugar, podría ser. Pero eso requiere campañas en la calle y eso autonomiza, separa al candidato de la dirección de su partido a la larga. Digamos que esto se contrarresta un poquitín con la propuesta de que en 2030 desaparezca la reelección. Me parece que hay que volver a pensar la reelección, vamos a ver cómo le va en el Congreso, porque la reelección de los diputados también los autonomiza del control de las direcciones partidarias. Tiene su lado positivo la reelección de diputados. Entonces, nos estamos enfrentando ahí a un elemento muy disruptivo para las estructuras partidarias, más que para la representación política, ¿no? Y vamos a ver qué consecuencias tiene, vamos a ver qué caras hacen en el Partido Verde y qué caras hacen en el Partido del Trabajo, pero hay que estar muy atentos, ¿no? Y finalmente, me parece que es imprescindible, y nunca vamos a acabar al respecto, en el control de inteligencia artificial, bots, etcétera, en las redes. Es realmente un demonio de la democracia, está ahí, la tecnología va muy rápido, hay estimaciones altísimas del número de bots ahorita, por ejemplo, en la cuenta X, hasta calculan que son la mitad de todos los usuarios. No lo sé, pero el caso es que se puede distorsionar la realidad de una manera muy, muy dramática con esto, y cualquier esfuerzo que se haga en ese sentido tiene o marca un cierto avance. Queda pendiente, de todos modos, y sí me sorprende que la oposición ni siquiera lo haya contemplado, es el cambio de régimen político. Es decir, seguimos empecinados en suponer que nuestro régimen presidencialista, que tiene muchas ventajas, es lo único que existe sobre la tierra. Algún día tendríamos que discutir la pertinencia para México del régimen parlamentario. Bueno, por lo pronto, lo que sí se tiene que discutir es cuánto cuestan las elecciones. Hemos visto últimamente a exfuncionarios del IFE-INE diciendo que no, que es falso que las elecciones en México sean particularmente caras, que eso es que es un invento de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, y no es cierto. Son los exfuncionarios que ahorita están haciendo su partido político para recibir recursos. Los mismos. Entonces, la verdad es que los datos que tenemos nos dicen que sí, las elecciones en México son particularmente caras. Hay un estudio comparativo que hizo la BBC hace ya tiempo, en 2016, en el que establecía que en México las elecciones, cada voto costaba el doble de lo que costaba en Estados Unidos. Costaba casi lo mismo de lo que costaba en Brasil, ¿no? Pero que estaba muy por encima de lo que costaban en Rusia y en Francia. En Rusia, el costo por voto era de menos de 50 centavos de dólar por voto. En Francia era menos de $2 por voto. En México era de $25 por voto. Nos dicen, no, eso ha cambiado. No es cierto. Los datos más recientes que tenemos de 2023 nos dicen que en 2023 el voto en México costaba $24 por voto. Y cuando estos exfuncionarios del INE nos dicen, nos hacen otras cuentas, las hacen con trampa. Porque lo que están haciendo es que están excluyendo de sus cuentas el costo del aparato electoral. Solo toman en cuenta, hacen sus cuentas solamente a partir de lo que son los costos directos de las elecciones. Pues hay unos costos indirectos que son abultadísimos y que llegaron a ser verdaderamente ofensivos y que tenían que ver con los enormes privilegios que llegó a tener el aparato electoral. ¿Qué tipo de privilegios? Bueno, dentro de ese aparato electoral que se volvió una burocracia dorada realmente, el tipo de privilegios iban hasta que los consejeros tenían derecho de dote matrimonial. Y hubo quienes la cobraron, por cierto, de quienes están haciendo ese nuevo partido. Sí, claro. Es el caso de Luis Carlos Ugalde. Y entonces se les tenía que pagar esa dote matrimonial, enormes prebendas, que además en estos tiempos en que se habla de una reestructuración administrativa donde se tenga un gobierno que tenga mucho menor costo también, que no sea un gobierno tan oneroso, pues no tienen razón de ser esas estructuras burocráticas gubernamentales tan costosas. ¿Acaso eso ha garantía de procesos electorales limpios? No lo ha sido para nuestro país. Sí, suena horroroso esto que están diciendo. ¿Pero es real? Sí. Y sin embargo yo diría que en el Congreso esa va a ser una carta de negociación, ¿no?
Porque hay cuestiones fundamentales que tienen que ver con la representación política y con la manera de elegir, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene margen la oposición, suena cínico, pero tiene margen, para ganarle quizás al 25% un tanto, siempre y cuando yo creo que en el proyecto de la presidencia, el proyecto del Ejecutivo y el proyecto del partido de gobierno, sea modificar los términos de la representación política, porque eso es absolutamente crucial en México. De hecho, se está dando un paso también en este sentido al desaparecer prácticamente la cuarta parte de los senadores, ¿no? Es decir, van los 2 senadores de la fórmula triunfadora más la primera minoría, ¿no? Lo cual suena bien y ya no desaparece la lista. Yo creo que ahí está una de las claves, es decir, la potencia, la densidad, la calidad de la representación política, ¿no? Eso ayuda mucho a un régimen presidencial que por lo visto tampoco la oposición quiere cambiar, porque están esperando a su presidente bueno. Ese es el gran mito de la presidencia, ¿no? El de ellos. El de ellos, porque los que están han sido muy malos, entonces ellos quieren el bueno porque entonces sí va a funcionar el sistema. No es cierto, se va a enfrentar a las mismas, quizás distintas, pero de la misma forma va a enfrentar los mismos problemas, porque ese es el diseño constitucional. Sí, pero aquí, por ejemplo, sí se está hablando de incrementar las posibilidades de la democracia participativa, por supuesto, de la democracia directa, ¿no? Así es. Porque estamos muy acostumbrados a esta Totalmente. democracia indirecta, ¿no? En la cual tú delegas tu voto, se lo dejas a un diputado y el diputado luego si cambia de opinión, si cambia de partido, es cosa de él, ¿no? Pero además ese voto o aparentemente va sobre listas que hasta ahora se deciden de manera discrecional, tan discrecional que quienes han enfrentado o enfrentan procesos legales, pues primero quieren asegurarse el fuero. Ahí tienes a Alejandro Moreno, que lo primero que hizo fue ponerse en el número 1 para hacer, tener ese fuero constitucional. Ese es el uso que también se le ha dado a la representación en el Congreso. Absolutamente, pero yo creo que el complemento a todo esto es la democracia directa. Claro, por que supuesto. es un tema absolutamente marginado de la discusión pública que la oposición prácticamente no maneja. No le interesa. Hay que ponerlo en el centro, porque cualquier país de la OCDE, por ejemplo, prácticamente todos los países de la OCDE tienen mecanismos de consulta popular que a veces son definitorios. Por ejemplo, aprobar la Constitución, que la rechazaron en un momento dado, de la Unidad Europea. Le echaron para atrás en plebiscitos en varios países. Claro. Hay estados en Estados Unidos donde cuestiones cruciales sobre medio ambiente se discuten y se deciden en consultas populares, es decir, con voto en urna, ¿no? Y en México eso está al margen, entre otras cosas también, por complicidad de la antigua Suprema Corte de Justicia, que decía que ningún tema que tocara el presupuesto de egresos o de ingresos podía tratarse en consulta pública. No hay ningún tema de política pública que no toque los impuestos o que no toque el presupuesto. Esa posición era ridícula de la Suprema Corte de Justicia. Era mañosa. Pero es la misma Suprema Corte que protegió a los factureros, que escondía en cajones los adeudos de los deudores fiscales, es decir, era ese tipo de criterios que se tomaban en contra del interés público. Hay un tema que me parece fundamental en la discusión de la reforma electoral y que tenemos que tocar, y es el hecho de que la reforma electoral no está ni siquiera redactada, cuando ya tenemos una reacción, una oposición que dice que es la ley Maduro. Antes de que existiera la propuesta. Ni siquiera está la propuesta, ni siquiera la han leído y dicen, es la ley Maduro. Es decir, estamos una vez más ante un choque de narrativas, ¿no? Y es un choque de narrativas que es muy curioso, porque en este choque de narrativas pasa lo que está, en el choque de las narrativas de la reforma electoral, pasa lo que está pasando con todas las narrativas en la derecha. Es decir, ellos pueden mentir, pueden soltar las mentiras que sean, pero como cuentan con el aparato mediático a su favor, que está a su servicio, pues pueden decir lo que quieran y no pagan ningún costo real de todo eso. Yo creo que es momento de empezarles a exigir cuentas. Es decir, a ver, explícame por qué dices que es la ley Maduro si no la has leído. Es decir, y a partir de ahí vamos a ver qué más dicen, porque ya para mí están muy descalificados de entrada precisamente por esta apuesta que hicieron. Y que es uno de los planteamientos que a mí me parecen centrales de esta propuesta, la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de bots. Porque todo esto que hemos planteado, venimos de comentar un tema donde la criminalidad, pero también los medios irresponsables, hicieron uso de replicaron esos mensajes falsos.
que generan caos, que generan pavor. Bueno, esto también se ha hecho Así en es. procesos electorales. Campañas mentirosas, campañas falsas, y creo que es un momento crucial en el que nuestro país tiene que voltear a ver ya desde un marco jurídico lo que pasa en las redes. Y otra cosa más que a mí me parece crucial es el manejo de los tiempos de radio y televisión. Porque aquí en México sí hemos visto fraude mediático. Es decir, en el 2006, una parte importante del fraude contra López Obrador se hizo en los medios. Ahí fue la primera campaña de Lofer y la primera campaña mediática de odio y de descrédito moderna de toda América Latina. Y eso, por supuesto, que es parte de lo que hay que regular en estos procesos y tenemos que decir nunca más una campaña social de ese tipo. Y yo creo que el problema del dinero público que va a los partidos es ahorita, junto con el control que ejercen las direcciones nacionales sobre sus candidatos, el tema más delicado. Así es. ¿No? Porque no existe, la idea de un partido político tiene que ver también con la idea de cómo financiar un partido político más allá del subsidio estatal. Así es. Y los partidos que inician o los partidos que ya están establecidos en realidad están muy hechos al subsidio público. Muy hechos como negocio. Por las razones que sea, por buenas y por malas razones. Pero no han desarrollado una cultura política de la militancia que no solamente participa, sino que contribuya al mantenimiento y a la sustentación del propio partido, ¿no? Eso nos habla entonces de partidos políticos truncos, porque un partido político tiene que tener también sus propios recursos, su propia capacidad de generarlo, porque entonces nos podríamos enfrentar al problema bárbaro de la democracia estadounidense, donde el dinero cuenta muchísimo dependiendo de quién venga y los montos en los que viene, ¿no? Sí, claro. Y esa cultura en los partidos políticos mexicanos, sobre todo los que van a iniciar, vamos a ver cómo la desarrollan. Entonces yo por eso, no lo digo en términos peyorativos, pero ahorita yo creo que la protesta de los partidos, y hablando de por qué están tan enojados, es que quieren dinero. Sí, claro. Mira, en Estados Unidos, cuando sale un candidato nuevo, la pregunta que se le hacen los medios, ¿y qué tan serio es? Cuando te preguntan qué tan serio es, en realidad están preguntando cuánto dinero tiene. ¿Qué tan serio es? ¿Qué tan serio es? ¿No? Es decir, ¿qué tan respaldado está por el capital? ¿Cuánto capital lo respalda? Y aquí lo que hemos visto es cómo en la era neoliberal la elección se convirtió estrictamente en un tema de dinero. Y el problema de fondo es que si el dinero es el que define quién va a gobernar, pues el dinero es el que va a gobernar. Aquí yo quiero conjuntar dos puntos que plantea la reforma. Primero, el dinero debajo de la mesa, Claro. del que han hecho uso los partidos, es una realidad. Tenemos escándalos como el Amigos de Fox, el Pemex Gate, que quedó como una muestra de cómo se movía el dinero para los partidos, en ese caso para la campaña de Francisco Labastida 1,000 Ochoa, millones. dinero que salió de Petróleos Mexicanos, que se trianguló en un mecanismo absolutamente mafioso. Eso ha ocurrido en nuestro país. ¿Qué plantea ahora la reforma? Bueno, mayor transparencia, que todo se haga mediante el sistema financiero, que ahí también es una vía de frenar los capitales mafiosos. Pero además está planteando un punto que debe ser clave, y volvemos al tema de la mayor fiscalización. Así es. Cuando hablamos de gasto que reciben los partidos, que son recursos multimillonarios, ese gasto va no solo para las campañas, sino para su gasto ordinario. Y hemos tenido ejemplos en nuestro país de un derroche en ese gasto ordinario. Yo quiero citar un ejemplo que periodísticamente indagué, y es como el Partido Acción Nacional contrató como proveedor a la empresa del narcotraficante Genaro García Luna. Una de las empresas que tenía, yo lo publiqué con el documento, el contrato, como el PAN, lo publiqué en el libro Hijos del Neoliberalismo. ¿Y por qué explico este caso? Porque desde la autoridad electoral se identificó que nunca hubo un servicio, no hubo un respaldo para ese servicio de esos recursos que el PAN le transfirió a la empresa de García Luna. Me metí a fondo a ver cómo se había fiscalizado ese contrato. Se identificó que había sido irregular. Cuando yo me meto a pedirle al PAN, bueno, que me dé evidencia de para qué lo contrató, bueno, un
empiezan a argumentar cuestiones falaces y al final me dicen, esto haciendo uso de las leyes de transparencia, al final me dicen que tuvieron un virus en todas sus computadoras y por eso no me podían dar el dato. Pero es el tipo de recursos que manejan también de manera discrecional los partidos políticos. En síntesis, se pagó de recursos públicos que recibió en este caso el Partido Acción Nacional para dinero que se transfirió a la empresa de un narcotraficante. No, además tienes el caso de las elecciones de Enrique Peña Nieto. Tú empiezas a revisar cuánto se gastó Enrique Peña Nieto en su elección y te das cuenta que el tope de campaña lo rompieron a la semana solo en el gasto de los carteles espectaculares que ponían en las carreteras. Una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Y empiezas a ver, si hacemos un balance de cuánto costó el voto para este personaje, te vas a dar cuenta que era una cosa totalmente estratosférica. El fraude también es un fraude económico. Es decir, siempre es difícil demostrar un fraude electoral porque suelen ser operativos de Estado. Y entonces esos son operativos que tienen mucha cobertura. El primer fraude que realmente se documentó en este país fue el de Roberto Madrazo en las elecciones de Tabasco en el 80 y tantos, cuando Andrés Manuel pudo documentar que solo en la elección de Tabasco, el PRI había gastado más de lo que había gastado Bill Clinton en sus elecciones presidenciales de aquel mismo año. Y hablando del dispendio electoral, cerramos el programa, con esto terminamos el programa, pero antes nos vamos a despedir con una editorial en clave musical. Desde la Huasteca de Tlalnepantla, el sol de la reforma electoral. Ya viene la reforma, una reforma electoral. Será la nueva norma para que se cuente el voto legal, para que los partidos ya no se gasten un dineral y para meter en orden todo ese lío plurinominal. Viva la democracia, que el pueblo libre pueda votar con esa gracia que diga quién lo va a gobernar. Fuera la lógica clientelar, ya no más de lo mismo, toda esa vaina se va a acabar. Ya no queremos fraudes como en los tiempos del PAN y el PRI, no más Carlos Ugaldes, todas las tranzas fuera de aquí. Viva la democracia, que el pueblo libre pueda votar, con libertad, con gracia, que diga quién lo va a gobernar. La noticia que es clave, mire usted toda la información, oiga bien, opiniones que tienen, las claves que nos tocan la razón. Tu organismo de agua o municipio